Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el hermano Julio Matamoros. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de este video. Damos gracias a Dios por permitirnos grabar este video y siempre creyendo, no esperando, sino creyendo firmemente que la palabra va a ser de bendición a todos aquellos que vean este video y escuchen el mensaje de esta palabra que vamos a estar predicando hoy. Vamos a estar hablando acerca de la idolatría en Israel y la iglesia y la similitud estaremos usando como fundamento bíblico allá en el primer libro de Samuel, capítulo 4 y versículo 3, y vamos a estar leyendo desde el 3 hasta el 5. Dice la palabra: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, bendito Dios, tener vida y podernos dirigir a ti en súplica, en respeto, en reverencia, en fe, Dios mío, en agradecimiento, sabiendo que tu palabra siempre va a cumplir tus propósitos, Dios mío, y jamás retornará vacía, Padre Santo, lindo. Estamos confiando que esta palabra, Dios mío, va a llegar a donde tú la estás enviando. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Límpianos para que seamos vasos de honra y danos la fortaleza para guardarnos para ti siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar acerca del tema de la idolatría. Vamos a estar tratando de grabar 3 temas diferentes de este mismo versículo. De esta misma lectura estaremos tratando 3 temas diferentes. Por hoy vamos a empezar tratando lo que es el tema de la idolatría, ¿verdad? Y estamos leyendo los textos que leímos. Hablábamos de por qué me voy a referir a la idolatría, pero si ahí no hay imágenes de nada. Sí, me voy a referir a la idolatría porque voy a hablar del arca. Voy a hablar del arca, voy a explicar un poco cuál fue el arca, su origen y su contenido y cuál era su propósito. Voy a hablar del arca y del pueblo de Israel, cómo Israel tomó la ordenanza del arca y qué hizo Israel con el arca. Así que vamos a estar tomando esto en cuenta. El primer punto es el arca, su origen, su contenido y su propósito. Primeramente vamos a empezar por el inciso A. Dice: Dios la dio como símbolo de su presencia. Eso es lo que Dios mismo fue quien ordenó el arca, ¿verdad? Dios mismo ordenó el arca. Dentro de esa arca Dios ordenó que se le hicieran querubines, ¿verdad? Que sus alas juntaran viendo hacia abajo, hacia el propiciatorio del arca, ¿verdad? El arca era un instrumento santo, sí, era un instrumento santo. Dios ordenó que se santificara. Dios le ordenó a Moisés que santificara, y santificó con el hisopo, y regó sobre todo el tabernáculo y sus artículos y todo. El arca, ¿quiénes la podían cargar? Solo la podían cargar los sacerdotes santificados, ¿ok? Los sacerdotes tenían que estar bien santificados para cargar el arca. No se podía meter cualquiera a cargar ese arca. Por eso encontramos en la escritura que muchas veces Dios fulminó a personas cuando se presentaron, y fulminó a otros que no tenían ni aunque sea el ministerio sacerdotal para tocar el arca, y Dios lo fulminó. Entonces estamos bien seguros de que el arca fue un propósito de Dios. Dios fue quien dio el arca, la dio como símbolo de su presencia, la santificó y la consagró solo para que fuera cargada y ministrada por los sacerdotes escogidos por él, del orden de Aarón. Ahora, su contenido, perdón, hermano, vamos a estar viendo su contenido.
En su contenido dice que había una urna de oro con el maná. Hermanos, prestemos atención en esta cosa. En la urna del arca estaba el maná. Eso quiere decir que ese maná no se podría. Eso quiere decir que ese maná no se arruinaba. Eso quiere decir que el maná estaba en la misma forma como Dios se lo dio al pueblo de Israel cuando venían camino a tierra prometida. Porque si ustedes se recuerdan, cuando Dios les dio el maná, la gente de Israel quiso guardar un poco más paciente y amaneció hediondo, dice la Biblia, se pudrió. ¿Y por qué no se pudre aquí, hermano? Porque entonces el maná que está aquí en esta urna no se pudre. Entonces, ¿qué simboliza el maná? ¿Y por qué está dentro de una urna? Es tan importante saberlo, porque muchos acreditan el maná como la palabra de Dios, pero verdaderamente no es el propósito del maná la palabra de Dios. Esto lo vemos claramente y literalmente, que Dios estaba hablando claramente y estaba guardando como testimonio de que Dios había sustentado a Israel con maná del cielo, pan que no conocían o lo que sea, como lo dice la Escritura, ¿verdad? No quiero que me vayan a querer contradecir porque dije pan, ¿verdad? Sino como juelas, dice la Escritura, con sabor a miel, algo así, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero llegar al punto de cabo es que quiero que entendamos esto, amados hermanos, que lo que Jehová estaba haciendo con el pueblo de Israel y guardando este maná era para testimonio de ellos, que Dios los había sustentado todo el tiempo en el desierto, cuando ningún otro Dios puede sustentar a nadie en el desierto. Lo otro del maná es que era algo milagroso, no era algo natural a los ojos de los hombres. Por tanto, Dios estaba mostrando al pueblo de Israel que aun aunque se encontraran circunstancias inapropiadas y difíciles para el hombre, para Dios no había nada difícil. Para Dios todo le es posible. Eso simbolizaba ese maná dentro de esa urna, ese testimonio, que no se le olvidara a Israel que Dios era el sustento de sus vidas, ¿verdad? Para que no encontrara excusas Israel en hacer cosas malas por querer justificar su sustento y el de su casa, porque Dios mismo había dado de comer y de beber a su pueblo en todo el trayecto hacia tierra prometida. Y la Biblia da testimonio que no les faltó. Y si les faltó, hermanos, les faltó por rebeldía. Pero la Biblia dice que Dios lo sustentó, y entonces ese maná simboliza eso, la provisión eterna de Dios. Que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nosotros somos los que dejamos a Dios. Nosotros somos los que dudamos de la provisión de Dios. Nosotros ponemos en duda las palabras de Dios, los testimonios de Dios, y a veces verdaderamente cuando nosotros ponemos en duda, yo creo firmemente que pecamos y hacemos como tal vez involuntariamente algunos y tal vez otros voluntariamente lo hacemos, pero llamamos a Dios mentiroso porque no le creemos lo que Él ha testificado. Este es un testimonio verdadero, no es una historia, no es una historieta, no es un cuento, no es un mito. Es una historia verdadera que la vivieron los hijos de Israel cuando salieron para tierra prometida de Egipto. Dios les dio el maná del cielo. Incluso cuando Jesús vino, discutieron los fariseos y los judíos, discutieron con Jesús y les dijo que Dios les había dado el maná del cielo. Aquí vemos el otro simbolismo, ¿verdad? El maná simbolizaba, dice la Biblia que Jesús le dijo que Él era el verdadero maná, que Él era el verdadero maná, que Él sí de verdad era el verdadero, que el que comiera su carne y bebiera su sangre, ese era el que iba a caminar con Él. Entonces también pudiéramos tomarlo como un simbolismo, el maná representado, porque como venía del cielo, simbolizaba la provisión de la salvación, porque usted sabe, ¿verdad? Esto era literal a manera de no morirse de hambre, pero si no había comida, ¿qué hace la gente? Se muere, ¿verdad? Se enferma y después termina muriéndose. Entonces simbolizaba también a Jesús. Jesús es la provisión de la salvación. Esto era el verdadero maná del cielo que iba a descender. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que entender esto, que dentro de la urna estaba esto. ¿Qué había además en la urna?
Dice que estaba la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué quería? ¿Qué sucedió con la vara de Aarón? Tenemos que tomar todo eso. Simbolizaba también el respaldo que Dios estaba dando y el testimonio que Dios estaba dando, que Dios había llamado a Aarón como sacerdote y que nadie podía contradecir la orden de Dios, que Aarón y su descendencia iban a ser los sacerdotes hasta el tiempo en que se cumplieran las palabras del Señor de la venida del maná del cielo, del verdadero maná del cielo, hasta que se cerrara el sacerdocio arónico. Ellos iban a ser sacerdotes. Entonces aquí vemos la vara, porque esa vara fue un testimonio que Dios dio cuando se rebelaron aquellos que se quisieron rebelar contra Aarón y Moisés, que Aarón no aquí, que Aarón allá, y Dios dio testimonio de que él había escogido a Aarón y que él estaba con Aarón. Ese era el testimonio de que los sacerdotes tenían que ser respetados por todo el pueblo y por todos en su lugar, y que este era el testimonio, que eran sacerdotes de Dios, no eran sacerdotes de ningún otro ídolo, mejor dicho, porque Dios no es ningún ídolo. ¿Okay? Entonces esto estaba dentro de lo que es el concepto de lo que había dentro en el arca. Lo otro estaban las tablas del pacto. ¿Qué simbolizaban las tablas del pacto? Esa era la garantía, amados hermanos, del acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. Los mandamientos, hay quienes dicen los 10 mandamientos. Jesús dijo, en esto se resumen los 10 mandamientos, en que amas a tu Dios con toda la fuerza de tu corazón, de tu alma y de tu cuerpo, y todo, ¿verdad? Y amar a tu prójimo. Pero si nosotros leemos el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos fueron dados como testimonio en las piedras para que anduvieran ahí y este pueblo se recordara de que la palabra de Dios debía de estar enfrente de ellos. ¿Ok? La palabra de Dios no es que solo les dio los 10 mandamientos, ellos tenían ordenanzas, cómo comportarse, cómo actuar como sacerdotes, que había leyes sacerdotales, había leyes de higiene, había leyes de todo tipo. Dios es un Dios de orden. Y Dios le dio todas estas ordenanzas y leyes y preceptos y estatutos, dice la Escritura, para que Israel caminara conforme a su voluntad. Entonces ahí estaban las tablas del pacto como garantía de que también Israel no debía de olvidarse de su palabra y que Dios jamás iba a tomar en poco su palabra. Amén. Por eso es lo que había dentro del arca. Ahora vayamos al punto del mensaje en el concepto de por qué lo llamamos idolatría. Bueno, vamos a ver lo que Israel interpretó según las escrituras que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Dice la Biblia que el pueblo de Israel, amados hermanos, estaba peleando y había sufrido una derrota por los filisteos. Y entonces los ancianos se quejaron y dijeron que le echaron la culpa a Dios. Dice, ¿por qué Jehová nos ha derrotado? ¿Cuántos de nosotros no le hemos echado la culpa a Dios de nuestras calamidades, de nuestros mismos pecados, de las consecuencias de la rebeldía y la desobediencia que aplicamos nosotros a nuestro Dios? Y venimos y algunos de nosotros estamos con vida por la pura misericordia de Dios, hemos blasfemado, hemos insultado a Dios, lo hemos menospreciado, lo hemos pisoteado. ¿Cuántas cosas no hemos hecho, amados hermanos? Hemos juzgado, algunos hasta se han salido ya del evangelio por completo, que ya no quieren volver al evangelio, ¿verdad? Y esto es lo que hacían estos estaban culpando a Dios. Y los que nos vamos y nos salimos del evangelio, venimos y salimos culpando a medio mundo y terminamos culpando a Dios también. Entonces este pueblo le echó la culpa a Dios. Y entonces vinieron y se acordaron cuando se dieron en esas circunstancias. Dijeron, no hombre, si nosotros tenemos el arca, por eso es que no estamos ganando, porque dejamos el arca. Y fueron, y Israel interpretó en su creencia de que el arca era la presencia de Dios viva. El arca era un simbolismo de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios iba a estar conforme a Israel caminaba. Israel necesitaba caminar, necesitaba no olvidarse del maná que estaba allá dentro del arca, de la vara que reverdeció y de las tablas, que no se les olvidara que Dios tenía una palabra que había dado y que la iba a cumplir. Pero Israel vino y tomó el arca como algo vivo, como algo que ahí habitaba totalmente la presencia de Dios.
dándole gloria a lo creado y olvidándose del creador. Entonces viene Israel y toma esto como un acto idólatra. Creen que al traer el arca a ellos les va a ir bien. Creen que porque por el arca les ha ido mal. Como hay muchos en estos días que aún en la iglesia da tristeza ver cómo hay gente con creencias, con fe en cosas. Hay tantas cosas que se mueven dentro del evangelio que se llama evangelio, ¿verdad? A los que le llaman ser evangélicos. El evangelio en sí es puro y nadie lo puede corromper. El que se corrompe es el hombre, ¿verdad? Entonces, estos creían que también el arca era la misma presencia de Dios, no importaba cómo anduvieran ellos, en qué circunstancias se encontraran. Y así hay muchos que no barren de noche, que creen en que si ponen un papel y lo ponen encima de una cruz, y otros que ponen la cruz, otros que andan amuletos y cuánta cosa, ¿verdad? Y vamos entrando al mensaje, ¿verdad? Vamos entrando ya para el punto de llegar a la iglesia. Israel vino, dice la escritura que Israel se vio y creyó que porque les faltaba el arca era que ellos estaban perdiendo la lucha. Y fueron a traer el arca, hermano. Y se les olvidó los estatutos sacerdotales, las ordenanzas que Dios dio acerca de los instrumentos santos del templo, del tabernáculo y todos sus instrumentos. Dios eligió a ciertas personas que eran los únicos que podían manejar esos utensilios, esas cosas del tabernáculo y todo, y quienes podían ministrar, quién podía hacer los sacrificios, y todo eso bien en orden. Pero esta gente ignoró totalmente todo eso. Vivían una vida, no sé, la vida loca, o una vida perdida, errada, ignorada, no sé, no entiendo por qué Israel ignoró tanto la palabra. Entonces, amados hermanos, Israel manda a traer la arca. Se van hasta Silo a traer el arca. Y allá en Silo, el arca estaba en un lugar donde habitaban ciertas personas que Dios ya les había dado corte. Dios ya los había desechado y ya los había sentenciado. Fíjese la ignorancia de este pueblo de Israel. No conocían el propósito de Dios, pero sí sabían, ellos miraban, ellos sabían, si Elí lo supo, lo sabían los de Israel. ¿Cómo eran los sacerdotes que estaban ahí? Eran los hijos de Elí. Elí aún tuvo más temor de quitar a sus hijos que temor de que Dios lo quitara a él. Y así en estos días, así como Elí ministraba, no importándole, y dejaba ministrar a sus hijos, y idolatraba a sus hijos este hombre, porque no los quitaba, les reclamaba, les decía, pero no les estorbaba. Y así hay hoy en la iglesia muchos ministros que no le dan la oportunidad a aquellos que Dios ha llamado. No digo que está mal, pero a donde se hace mal es cuando se hace en el orden que lo estaba haciendo Elí también. Y así hay muchos pastores que tienen a sus hijos, a sus tíos, a sus primos, a sus nietos y cuánta cosa en lo que es todo el ministerio de la alabanza, en el ministerio de liderazgo, mantienen un control absoluto, una manipulación total, no le dan la cabida a los demás porque tienen miedo que se les revuelvan o tienen miedo que no los contradigan y ya se encuentren en grandes problemas. Pero los que amamos a Dios, dijo Jesús que la doctrina de que los de Dios oyen la doctrina de Dios. Entonces, estos ahora están haciendo de esta forma desde hace mucho tiempo, ya casi no hay lugar, por eso a veces otros encuentran la justificación para ya no aprender música, para ya no dejarse llevar por el Señor para predicar la palabra, porque los ministros se han adueñado de los santuarios, son los dueños absolutos de los santuarios. Ahí no puede ir a predicar a alguien y llevar una profecía de sentencia de parte de Dios, porque dice, aquí nadie va a venir a maldecir al pueblo del Señor, punto. Y este predicador no se vuelve a parar ahí porque no quiero que me lastimen mi congregación. ¿Cuál congregación? Ese es el pueblo de Dios. Tú no moriste por esas almas, tú estás trabajando para cuidarlas, pero cuídalas correctamente. No es cuidándolas, engañándolas o apartándolas de la verdad, es llevándolas a la verdad, llevándolas así como literalmente se llevan las ovejas a comer pasto fresco y a tomar agua limpia. Así es como se cuidan las ovejas.
Entonces hoy en día también hay pastores que están idolatrando a sus hijos, hay pastores que idolatran a sus... es tanto, está triste las cosas que se ven ahora, su ministerio de alabanza, su ministerio o el grupo de alabanza, y tiene una gran competencia, mi iglesia toca mejor que aquella, practicando una idolatría involuntaria o voluntaria, pero el asunto es que lo practica. Bueno, el problema de Israel es que creyeron que el arca era la presencia de Dios, era el simbolismo de la presencia de Dios. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios puede estar en cualquier lugar. Es más, Dios estaba en el lugar porque Él estaba viendo, Él estaba presente viendo todo. Pero no estaba respaldando a Israel, porque Israel estaba caminando en la desobediencia. No habían acatado las ordenanzas de Dios, estaban ignorando la palabra. Entonces, ¿qué otra forma podemos comprobar que Israel había puesto como dice, había ignorado? La Biblia dice que solo los sacerdotes santificados podían cargar esa arca. Allá en Silo estaba Elí, viejo, sin autoridad, con autoridad pero sin autoridad. Tolerante, así como hay muchos pastores hoy en día que para que les digan que ellos son buenos pastores, buenos diáconos, buenos maestros, son tolerantes, toleran todo tipo de cosas en las iglesias. Así estaba Elí, tolerante. Sabía que eso se andaba mal y decía, no es bueno, hijitos, que anden mal, pero no hacía nada, nunca asignó a nadie más, nunca dijo, voy a quitar a este, aunque sean mis hijos, porque aquí el que recibe la gloria y el que manda y el que eligió es Jehová de los ejércitos. No, nunca pudo hacerlo. Así hay muchos ministros hoy en día, que tanto ellos como los seguidores de ellos, porque quieren tener un ministerio, una posición y una posesión, no tienen el valor de quitar a aquellos que no están santificados. Ni nosotros los que estamos ahí, muchos de nosotros ni nos santificamos, no nos importa cómo nos vamos a parar ahí. Pero no quiero salirme del tema, quiero mantenerme en el tema de la idolatría. Entonces Elí en cierto aspecto también idolatraba a sus hijos. Israel idolatraba el arca del Señor, creyendo que el Señor estaba en el arca todo el tiempo. Pero la Biblia nos narra y dice, amados hermanos, que Israel mandó a traer el arca y fue una gran bulla que hizo Israel, amados hermanos, que dice que hasta la tierra, oiga, qué bulla, qué alegría, y Jehová está con nosotros, Jehová está con nosotros. Así como se oye hoy en día, ¿verdad? Que le encanta a la iglesia que le digan, no temas, siervo, Jehová está contigo. Y el pastor todo corrompido, corrupto, vendiendo la palabra, hermanos en corrupción y parándose en los altares. Pastores casados 3 veces, cuando la Biblia dice que solo con una mujer debe estar casado. Se casan con una y se divorcian, se vuelven a casar y todo eso. Pues no me voy a salir del tema. ¿Okay? No vayas a creer que me voy a salir del tema. Voy a enfocarme en la idolatría. Pero quiero decirles de esto. Vean esto, el pueblo de Israel vino y sintió una gran alegría, una gran bulla que tembló la tierra. El pueblo filisteo oyó todo ese ruido. Pero el pueblo de Israel había creído y había tenido ese sentimiento de alegría carnal, porque en la idolatría de creer de que ellos podían manipular a Dios y de que Dios estaba en aquel objeto, cuando Dios es más grande que ese objeto. Ignorar y comparar a Dios con un objeto. Si él mismo dijo en Isaías, ¿con quién me compararéis? ¿A quién me haréis semejante? Entonces, qué triste ver que este pueblo tenía ordenanza de no idolatrar cosas, de no hacerse imagen de nada, que las cosas que Dios les había pedido que hicieran eran de Dios, eran cosas que Dios quería simbolizarles a ellos, no era para que honraran, no era para que, mejor dicho, les veneraran, creyeran en esa cosa y dejaran de creer en Dios. Tristemente eso fue lo que hizo Israel, y la sorpresa fue de que aunque estaba el arca ahí, hasta se las quitaron. Se las quitaron los filisteos, los derrotaron, les mataron como 3,000, amados hermanos, y la derrota y la ausencia de Dios en el pueblo estaba. ¿Por qué? Porque si yo ando en pecado, yo voy a sentir cuando Dios se va de mi corazón.
La Biblia dice que cuando nosotros pecamos contristamos al Espíritu Santo. Entonces este pueblo no conocía ni al Espíritu Santo. Este pueblo no conocía ni la presencia de Dios. Este pueblo, por eso dice el Espíritu Santo, por el Pablo, que este pueblo seguía de vista. Había visto cosas maravillosas, pero no podía vivir sin estarlas viendo. Quería tener a Dios al gusto de ellos y no agradar a Dios. Entonces idolatraron este mueble y se olvidaron de que el mueble solo era una representación, un simbolismo, que el Dios Altísimo era más grande que todo eso. Entonces, este es uno de los pecados que más castigó Dios a Israel, la desobediencia de su palabra y la idolatría. Israel fue castigado una y otra, fue entregado al enemigo por muchísimas veces, y la mayoría de las veces fue por eso, por la idolatría y por olvidarse de la palabra del Señor, por deshonrar. ¿Cuántas veces no se dice en el profeta Jeremías, en el profeta Isaías, que contaminaron mis santuarios, el nombre de él lo usurparon y cuánta cosa? Ahora vamos a seguir en el tema. ¿Cómo hoy en día la iglesia practica la idolatría? Fíjese, hermano, que es insólito. Es insólito porque es triste ver que nosotros, los cristianos, andamos allá afuera y en la televisión, en la radio, en la internet, en entrevistas, en reuniones, en todo. Venimos y criticamos o juzgamos y condenamos a los católicos, condenamos a los budas, a los hindúes y a todos aquellos que usan reliquias y que ponen la fe en imágenes, que se arrodillan a ellas, que se hacen imágenes de cosas como deidades, ¿verdad? Y ciertamente eso es cierto. Dios dijo que ningún idólatra va a heredar el reino de los cielos, y lo que ellos hacen es pecado, y estoy de acuerdo en que se les haga saber para que Dios tenga misericordia de ellos, y pues si se pueden salvar todos, pues gloria a Dios, y si ya se salvan pocos, pues gloria a Dios, porque esos fueron los que le hicieron caso a Dios. Y ese deber lo tenemos como iglesia nosotros. Tenemos que predicar en contra de la idolatría, que es lo que estoy haciendo yo ahorita, predicando en contra de la idolatría. Porque no puede ser que nosotros sigamos practicando la idolatría y seamos salvos, porque la Biblia dice en 1 Corintios 6 que ningún idólatra va a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo la iglesia hace lo mismo que hizo Israel? Bueno, la iglesia está haciendo lo mismo. Amados hermanos, la Biblia dice que Dios le dio ordenanza a Israel, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y fíjense el contraste. La iglesia no quiere obedecer estos mandamientos porque dice que ya no estamos bajo la ley, porque esas cosas fueron dadas bajo la ley, pero piden diezmos todavía. Los diezmos sí, estás maldito si te robas los diezmos. Eso sí hay que sacarlo de la ley, porque eso nos conviene a nosotros. Pero lo demás de la ley lo ignoran. Solo los diezmos, ahí sí, eso sí, olvídate, si te fallas en esa, te fuiste. Entonces quiero llevarlos, cómo violan la palabra de Dios, cómo convierten las cosas de Dios en idolatría. Viene el Señor y le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 20, donde le dio los 10 mandamientos, que no te hagas imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y ahí en Deuteronomio 4 le dijo, no te harás imagen ni de reptiles, ni de aves, ni de nada, porque eso es abominación a Jehová. Entonces la iglesia hoy en día viene y se olvidan de la cruz, que la cruz es maldito el que es colgado en un madero, dice la Biblia. El sacrificio de Jesús es el que debemos de apreciar. La cruz no, la cruz, la palabra de la cruz es locura para otros, para nosotros es salvación. Pero nosotros no tenemos por qué andarnos haciendo imágenes de esa cruz. Hay gente que las iglesias están llenas de cruces, se simbolizan por tener la cruz ahí, ya les llaman, esa iglesia es cristiana porque tiene la cruz de Cristo ahí. Pero cuando entran adentro ya no saben si es del mundo o es cristiana. Pero aquellos ponen, incluso han llegado algunos que han tenido el descaro de poner una cruz y pedirle a todo el mundo que pongan sus peticiones, sus problemas, sus ataduras en esa cruz, porque ahí se van a quedar. Ahí si esa cruz ya no existe, ese pedazo de madera donde colgaron a Jesús ya ni existe. Y se hacen imagen de cruces. Lo otro dice que no nos debemos de hacer imagen de aves. La iglesia cristiana, mire, hace poco me pasó lo irónico, un pastor predicando en contra de las cruces, predicando que no debemos de hacernos cruces, pero su corbata tenía una paloma blanca.
En su corbata tenía la idolatría, él ahí no se estaba dando cuenta, y entonces viene y dice, tú que, entonces vienen los rebeldes, los que no quieren, ¿verdad? Obedecer a esta palabra, dice, pero si tú te haces la foto de tu hijo, no, un momento, aprende a entender la palabra, aprende a conocer lo que es la revelación del Espíritu. La Biblia está hablando que no te hagas deidades, ¿okay? Que no te hagas imágenes como deidades, ¿okay? Otro vino y me dijo, y entonces ¿por qué Dios no condenó a Israel si lo hizo hacer querubines? ¿Quién lo hizo? Dime quién fue el que ordenó los querubines, ¿el pueblo de Israel o Dios? ¿Quién es más? ¿El barro o el alfarero? Entonces, ¿quién manda en tu casa? ¿Tú o tu mujer? ¿Quién es el que manda? ¿Quién manda en una nación? El presidente o el primer ministro o el rey, ¿verdad? Entonces, y Dios dio ordenanzas, por eso Israel tenía que andar con esa arca, con esos querubines, pero Dios les dijo bien claro, no te vayas a hacer imagen ni te vayas a rodear a ellos también. ¿Okay? Entonces veamos esto, Israel y la iglesia están en la misma condición, se hacen cruces. Vaya usted a las iglesias cristianas hoy o predique este mensaje, yo le aseguro que yo me doy publicidad en las redes sociales y en todo, y predico este mensaje en contra de la paloma, y me llaman hereje, hijo del diablo, blasfemo, porque estoy blasfemando yo no estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, dice la Biblia, y la misma Biblia da testimonio de que la palabra del Señor dice bien claro que esa señal se le fue dada a Juan el Bautista. Y recuerde, la Biblia nunca dijo que era una paloma blanca, ni era negra, ni era parda, ni era bermeja, ni nada. Dice la Biblia que Juan dijo, a quien aquel vieres que descendiere el Espíritu Santo de él, y yo vi, dice, que descendía en forma corporal como de paloma. No dice, fíjese que si lo llevamos al punto estricto de lo que se relata en la interpretación, dice que era como paloma. ¿Okay? Como paloma. Quiere decir que no era una paloma, era la presencia del Espíritu Santo. Es como, entonces, ¿por qué no nos hacemos una nube entonces? ¿Y por qué no nos hacemos una nube de fuego también? ¿No era el Espíritu Santo el que estaba ahí en esa nube, pues? Y entonces, ya solo les hace falta eso. Pero eso está en el Antiguo Testamento, que será para Israel, hermano. La paloma es para nosotros, porque la paloma fue la que está en el Nuevo Testamento. No, la Biblia es estricta. La Biblia dice que no debemos de hacer imagen. Entonces nosotros andamos juzgando lo de afuera, sin juzgarnos nosotros mismos. Nosotros estamos practicando la idolatría, muchos de nosotros, nuestros ministros nos están enseñando a tomar en poco esa palabra del Señor, lo cual yo pido a Dios que reprenda al diablo, le ruego al Señor que saque a Satanás de nuestras mentes y nuestros corazones, para que no violemos sus palabras. La idolatría, es idolatría hacerse imagen de un ave, es idolatría hacerse imagen de una cruz, es idolatría si tú te tomas una foto de tu hijo y te arrodillas a él como una deidad. Sí, estás cometiendo idolatría. Si te arrodillas en frente de tu esposo o tu esposa y crees que es como una deidad, es pecado. Entiéndelo. Eso es lo que llama Dios. Tú simbolizas la paloma como una deidad. Tú haces imagen de la cruz como una cruz santa. Te estás equivocando. Otros idolatran a los ministros. Ya dicen, viene el fulano de tal, no va a dar nombres para no ser tan descarado como dicen, pero viene fulano de tal y como hacían en el mundo con aquel, así hacen con el otro, y aquel, como no ha dejado la carne ni ha abandonado el mundo, le gusta que lo idolatren, le encanta que le hagan idolatría. Es triste, pero andamos predicando a la gente contra la idolatría, ignorando la palabra del Señor. Hay quienes hacen idolatría en su ministerio. Vaya usted y vea cómo se presentan en todo. El pastor tal, ya no se ve la congregación, ya no se ve el nombre de Cristo, ya no tienen ni, aunque sea un texto bíblico donde mencione Jehová, Cristo, nada. Se idolatran a sí mismos, otros idolatran su familia, otros idolatran sus propiedades, como la mujer de Lot.
no quería dejar allá Sodoma. Por tanto, amados hermanos, recordemos esto. ¿Cómo vamos a estarle sacando la vida, la paja del ojo a los demás, si nosotros todavía estamos teniendo una vida? Porque no hemos podido entender la palabra del Señor, que nosotros también estamos llamados a no practicar la idolatría, y que las mismas ordenanzas que Dios le dio a Israel en contra de la idolatría, esas están vigentes con nosotros. Nosotros no debemos de andarlos haciendo imagen de ninguna deidad, porque solo en Jesús, imagínense hasta tal que ahora es cierto, la religión católica hacía esa imagen de tantos santos y cuantos aquí, pero nosotros los cristianos, nosotros hemos sido llamados, hasta este punto llegó la Escritura, hasta este punto llegó el Espíritu Santo, amados hermanos. Dice la Escritura que el Señor dijo, por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el que conoció a Jesús en la carne, ya no le conoce más así, y es cierto, Jesús ya no es pura carne, Jesús es un cuerpo glorificado, Jesús es Dios exaltado, es el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros no tenemos que hacernos imagen de Él. ¿Para qué? ¿Cómo sabes tú que Jesús es barbón? ¿Cómo sabes tú que Jesús es pelo negro? Si aún la Escritura, fíjate, cuando se le aparece a Juan, contrario todo contrario. Por tanto, este mensaje va estrictamente para la iglesia, pero a la vez voy a aprovechar estos últimos minutos para ti, amado amigo, tú que practicas la religión, tú que haces imágenes, prendes candelas, te arrodillas a ellas, pones tu fe en eso. Dice la Biblia que tales son los que confían en las estatuillas hechas de mano, que no tienen ojos pero no ven, tienen nariz pero no huelen, boca tienen y no hablan, tienen manos y no palpan, pies tienen y no pueden caminar, a veces los andan ahí cargando y ya no aguantan el hombro y los dejan caer y tienen que volver a hacer otro. Arrepiéntete de eso, porque en eso no hay espíritu, pero va a llegar un tiempo a causa de tu desobediencia, a causa de tu rebeldía, en que Dios va a permitir que Satanás le ponga espíritu de que hablen esas estatuillas para que creas más y te pierdas. Ahora es el tiempo de tu salvación, ahora es el tiempo. Por eso, ¿ha visto usted que a los creyentes celosos de la palabra de Dios se les aparecen caras de Jesús o de María en las tortillas, en los panes, en los huevos, No. Dice la Biblia, ahí mismo en Deuteronomio 4, dice que Dios le dio el ejército del mundo a los del mundo, el ejército de los cielos a los que no creen en Él, para que se pierdan. Les manda un espíritu engañoso, porque no quieren amar la verdad. Así que amamos tu alma, Cristo la ama más, Cristo la dio, Dios te ama. Y yo te invito en el nombre de Jesucristo a que vengas a postrarte a los pies de tu Dios, el que te creó, el que te compró con sangre, porque eres comprado, eres propiedad de Dios. Lo único que tú te has aliado con el enemigo de Dios, con el pecado y con Satanás y sus demonios y todos sus ministros y servidores. Yo te invito a que abras los ojos del entendimiento y salgas de ahí, que te apartes de esa fe, que pongas tu fe en Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel que ninguna cosa habían visto, ningún rostro ni nada. Que Dios es espíritu, le dijo Jesucristo a la mujer samaritana, allá en Samaria. Le dijo, Dios es espíritu. Por tanto, yo te invito ahora a que salgas de la idolatría, a que dejes de perder ese dinero, a que lo inviertas en el reino de los cielos. Y dejes de estar botando tanta basura, deja de estar practicando la idolatría, en ir a esos brujos, curanderos, que solo te sacan el dinero. Todo ese montón de estatuillas es una bola de mentiras. Satanás es el que ministra y te va a tener ministrado y te va a conceder las peticiones también para que te quedes atado. Y Dios lo va a permitir porque te está llamando y tú no haces caso. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, yo te exhorto, tanto a ti, amado ministro, con el respeto, como alma de Cristo y como ministro que Dios te ha dado el ministerio, vuélvete al Señor y vuelve el pueblo del Señor al Señor. No lo vendas, ni te vendas tú, ni vendas el Evangelio. A ti que pierdes el tiempo arrodillándote, sacrificándote sangre y todo, pierdes el tiempo en todo eso. Ven al Señor, experimenta a Dios en su amor, en su bondad, en su poder, en sus riquezas, en gloria.
y no te avergüences de Cristo. Mi nombre es Julio Matamoros, mi número de teléfono es el 206-516-9822 y puedes llamarme cuando gustes. Puedes enviarme correo electrónico también a palabraungida@yahoo.com. Estamos para servirte y le damos gracias a Dios por este momento tan precioso que nos ha dado de exponer su palabra. Pronto estaremos grabando otro mensaje y pidiéndole a aquellos que logran ver estos videos que por favor, en el nombre del Señor, te unas a este propósito evangelístico, a este propósito doctrinal para que la iglesia esté preparada, que compartas estos videos con otros, que no temas si te rechazan, gloria a Dios, pero compártelo, amado hermano. Dios te bendiga, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga al pueblo judío, Dios lo bendiga, Dios bendiga esa tierra. En nombre de Jesús de Nazaret, le damos la gloria a Dios, porque para siempre es su misericordia. Que Dios los ama a todos por igual.